¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados? Muy buena tarde. Si logran escucharme bien, déjenme ver nada más que se escuche bien. Sí, creo que al parecer se escucha todo correcto. Ya que estoy viendo y sí, se escucha bastante bien. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, mi estimado, mi estimada. Vamos a hacer lo más breve posible esta explicación. Lo que voy a hacer el día de hoy es explicarte justamente cómo funciona un plan personal de retiro en su totalidad y vamos a hacer lo más rápido posible. Sé que muy probablemente si estás viendo esta grabación el día de hoy, significa que se te ha complicado que agendemos para poder tener una reunión, o mejor dicho, una asesoría personalizada contigo para ayudarte a diseñar tu plan personal de retiro. ¿Vale? Entonces, el día de hoy vamos a tocar toda la información muy importante y de hecho, pues te invito a que cualquier pregunta que tengas me la puedes dejar aquí en comentarios y aparte también puedes localizarme para tener una asesoría y justamente ayudarte a resolver tus preguntas y sobre todo a diseñar tu programa. Pero bueno, comencemos, mi estimado, mi estimada. Soy Roberto Noriega, es un gusto poder ayudarte. Soy un agente de inversiones y seguros desde hace aproximadamente 8 años. Me gusta mucho mostrar siempre también un poquito sobre mi trayectoria. Estas son mis redes sociales de Instagram, por si gusta seguirme. Me gusta mucho compartir mi Instagram porque aquí es donde viene un poquito sobre mi trayectoria en las historias destacadas, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo algo importante por si te quieres dar un vistazo y seguirme de una vez y darme like. Aquí podemos encontrar información como que soy parte de la mesa del millón, de la Million Dollar Round Table. Es un honor realmente que por algunos años he sido miembro de la Million Dollar, porque únicamente el 3% de los mejores agentes de seguros a nivel mundial somos miembros. Entonces, de verdad es un orgullo tener ahora sí que por varios años esta membresía. Y pues bueno, eso es parte importante. Aquí viene también algo de información que me gustaría compartirte. Dame un segundito. Leo varias sesiones en el día, entonces ahí de pronto se nos seca. Es ahora sí que la boca nos da sed. Y aquí viene varias información, como te digo, importante sobre mi trayectoria, como entrevistas que me han hecho en la televisión. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Aquí mis estimados tienen su casa, ¿vale? Y aquí vienen algunas de las entrevistas que me han hecho entre Telediario, Multimedios, Milenio. También he participado en podcast, me han invitado también a universidades, como aquí en la Escuela Bancaria y Comercial de Querétaro. También en me han invitado a algunos podcasts. Y pues bueno, ahora sí que todo esto te lo comparto con mucho cariño para que tengas un poco de noción sobre quién es Roberto Noriega y que sobre todo sepas que estás en buenas manos. ¿Vale? Pero aquí viene todo, ¿ok? Por eso me gusta compartir mi Instagram para que si quieres darte un vistazo, aquí puedas hacerlo. Entonces aquí están alrededor de solamente tengo como 4 videos de las entrevistas que me han hecho. Me han hecho alrededor de 8 entrevistas en la televisión. Entonces digo, eso es algo sobre mi trayectoria que pues lo puedes considerar útil para considerarte pues que estás teniendo una buena guía, ¿vale? Y también digo, por si gustas darte una vuelta aquí en mi canal de YouTube, aquí está el episodio más reciente del podcast que he subido. No lo he podido subir al podcast acá en Spotify porque se me olvidaron las contraseñas. Ando viendo cómo le hago, pero aquí está por si gustas darte la vuelta y por tener algo de información de Roberto Noriega. Vale, ahora sí entrando en profundidad sobre cómo funcionan los PPRs, quiero que lleguemos a la base de todo. Todos los PPRs tienen literalmente como primer activo de apalancamiento la inflación, ¿vale? Entonces, lo primero que debes de saber es que la inflación es lo primero con lo que podemos apalancarnos de un PPR. Y aquí es donde justamente los PPR se dividen en dos ramos. El ramo de PPRs que únicamente se apalancan de la inflación, ¿ok? Y está también el ramo de PPRs que se apalancan de la inflación, pero aparte invierten la lana, ya sea, por ejemplo, en activos de renta fija, como bien lo son los CETES, o activos también, hermosos activos de renta variable, como lo son los Exchange Traded Funds, como el Standard Poor's 500, ¿vale? Pero repasando todo, recuerda que existen dos tipos de PPR, los que se apalancan únicamente de la inflación y los que también se apalancan de la inflación e invierten la lana. Ok, los PPRs que se apalancan de la inflación son los de la mayoría de las compañías. Yo estoy con 24 compañías, por eso te puedo decir que los programas en Seguros Monterrey, programas en Insignia, programas en Mapfre, en Prudential, la mayoría de los productos también en GNP, por ejemplo, en Insignia, AXA, son productos que se trabajan únicamente con UDIs, pesos o dólares. Con los dólares, pues tenemos la cobertura cambiaria.
Pero ¿qué pasa con los programas que van en UDIs o en pesos revaluables? Pues justamente la inflación es lo que los mueve. Una UDI se llama unidad de inversión, pero debería llamarse unidad de inflación a mi punto de vista. Pero una UDI, como se mueve por la inflación es lo que le da valor para que se vaya incrementando, pues obviamente no tiene una tasa fija, es muy conservadora, pero no ganas como tal rendimientos. Los PPRs en los que te puedo ofrecer un rendimiento de 0.5, 1%, 1.5 sobre la inflación, eso es propio de la compañía, es propio del programa, porque la UDI como tal, lo único que te da es la revaluación a la inflación. Y aquí te muestro justamente las tasas históricas de la UDI desde 1996 hasta la fecha, ¿vale? Aquí vemos las tasas de la inflación, como ha estado todos los años hasta el día de hoy. Como podrás entender, la UDI, perdón, la inflación regularmente ha tenido tasas entre un 4 y bueno, regularmente entre un 3 y un 5%, viéndolo un poco más estándar, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que debes conocer sobre una UDI o sobre un peso revaluable a la inflación, que lo que te mueve justamente son los activos o es la inflación como activo, ¿vale? Entonces, espero que esto haya quedado claro. Vamos a avanzar. Entonces, el primer activo de apalancamiento es la inflación. Pero, ¿qué pasa si quiero ir con un PPR que no nada más se apalanque de la inflación, como son la mayoría de los programas? Bueno, aquí tenemos que ir justamente con Scandia o Allianz, que son compañías que, pues claro, que con mucho gusto manejamos. Te puedo dar un PPR tanto como Scandia, tanto como con Allianz, tanto como con GNP, con Insignia, dándote ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa cuando voy con una compañía que sí invierte la lana? Primero que nada, recuerda que me apalanco de la inflación. Entonces, mi PPR con Scandia o Allianz sí se va a apalancar de la inflación. Voy a tener rendimientos sobre la inflación. Pero ¿en qué van a ser mis rendimientos? Bueno, mis rendimientos van a variar dependiendo, bueno, justamente dependiendo, dame un segundito. Listo. Estaba cerrando algunas ventanas para que no se vaya a trabar nada. Entonces, el rendimiento que voy a obtener con mi PPR en Scandia o Allianz va a ser sobre la inflación. ¿Ok? ¿De qué va a depender mi rendimiento? Bueno, de qué o en dónde invierta mi lana. Puedo invertir en activos de renta fija como lo son los CETES, si soy muy conservador. Entonces, si eres una persona que te llamaban la atención las UDIs porque pues te da un rendimiento pequeño, te digo como del 1%, 1.5, 0.5%, dependiendo, ¿ok? Si te llamaba eso la atención porque decías, pues es poquito, pero es seguro, bueno, pues realmente es mucho mejor opción un CETE, porque aparte que te voy a estar dando un rendimiento sobre la inflación, ¿por qué? Porque recuerda que como vas a tener la inflación de apalancamiento, en Scandia Allianz también vas a hacer aportaciones inflacionadas todos los años. Es decir, cada año se va a reevaluar tu programa, por lo que cada febrero va a aumentar un poco tu aportación. ¿Vale? Entonces, tu aportación siempre va a ser a valor vigente de inflación. Entonces, lo que vas a estar invirtiendo, cada centavo que inviertes, se justamente permanece bajo, o mejor dicho, igual que la inflación. Entonces, por eso es que los rendimientos que tienes es sobre la inflación, porque tus aportaciones son inflacionadas. Por lo tanto, si inviertes en un CETE, al día de hoy bien sabemos que un CETE tiene una tasa muy conservadora, al día de hoy ya del 7.85, ¿ok? Podemos encontrar que este 7.85 va a ser sobre la inflación. No te va a pasar como en el banco, de que, oye, pues yo invertí en el banco una lana, le metí en CETES directo, invertí en un pagaré en el banco, en un bono gubernamental, en lo que sea, ¿ok? En cualquiera de estas inversiones siempre te va a afectar la inflación. Entonces, aquí no. La ventaja de estos PPRs es que te apalancas de la inflación. Entonces, este 7%, por ejemplo, va a ser sobre la inflación, como lo vas a obtener al día de hoy. ¿Ok? Cuando llegue a tocar de nuevo tasas del 11%, del 10%, no veamos un 11% desde el 2001. Y fíjense, aquí te estoy compartiendo desde una página de Proyectos de México. Y aquí está, los CETES desde el año de 1996. ¿Ok? Aquí están las tasas que se han tenido. Y miren, esta es una página de Gobierno de México, por si la quieren checar. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja. Ya estoy teniendo un rendimiento conservador sobre la inflación si soy una persona conservadora que me interesa ganar nada más poquito, pero seguro. Quiero tener un rendimiento seguro, pero que me dé poco, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener de opción los portafolios en renta fija. Esto con Scandia y Allianz.
Pero ¿qué pasa cuando quiero invertir en renta variable? ¿Qué pasa cuando ya quiero invertir en acciones, que quiero aprovechar más el tiempo? Oye, Robert, soy una persona de 40 años, tengo 45 años, 50 años. Bueno, si eres una persona de entre 40, 45, 50 años, tienes muy buen tiempo para construir un programa. Por ejemplo, todas las personas que tienen de 15 años en adelante en plazo, es decir, una persona de 50 hasta sus 65, alguien de 40 hasta sus 65, todos prefieren aprovechar el tiempo porque son 15, 20 o 25 años. ¿Y qué es lo que pasa? Y que como es un largo plazo, todos me dicen, Robert, ¿cómo le puedo sacar mayor provecho a la inversión y al tiempo? Pues bueno, justamente con la renta variable. ¿Qué nos dice la historia? Que los instrumentos de renta variable son muy rentables y hermosos. Y sobre todo índices como este, ¿eh? Porque este índice, el Standard Poor's 500, tiene más de 100 años que existe, un poquito más. Y te voy a compartir ahorita información sobre ello. Entonces, ya vimos lo que es la renta fija. Si quiero un PPR que se invierta la lana en Scandia Allianz, me va a dar rendimiento sobre la inflación en renta fija o en renta variable. Entrando a la renta variable, ¿en qué se invierte en Scandia Allianz? Bueno, se invierten en Exchange Traded Funds. ¿Qué es un ETF? Bueno, un ETF, por sus siglas en inglés, significa Exchange Traded Fund. Escucha bien padre, ¿verdad? Y justamente la manera en la que nos ayuda o cómo trabaja la lana es a través de inteligencia artificial, de algoritmos. Entonces, los mismos movimientos del mercado son los que van guiando al índice. Ahora, ¿qué es un ETF? Un ETF, como el Standard Poor's 500, es, vamos a explicarlo de una forma sencilla, es como una forma de invertir en muchas acciones al mismo tiempo. Es como si tú hicieras una compra a través de un combo. Oye, pues fíjate que yo quiero invertir a través de empresas de Estados Unidos, pero yo quiero invertir en más de 50 empresas. Bueno, aquí lo correcto es invertir en un SP 500. Ok, un ETF es una forma de invertir en muchas acciones al mismo tiempo. Si tú quisieras invertir en una sola acción, un ETF no es tu activo. Si tú quisieras invertir en una sola acción, vas a necesitar más lana y aparte de eso, eh, pues obviamente el costo va a ser distinto. Y bueno, esto no podría ser en un PPR, tendría que ser en alguna casa de bolsa, pero es distinto, ¿ok? Entonces, si quieres invertir en una sola acción, hay que ir a una casa de bolsa, ¿ok? Para comprar una sola acción. Pero ¿qué pasa si yo quiero invertir en muchas acciones al mismo tiempo? Ahí es cuando necesitas invertir en un ETF, porque un Exchange Traded Fund concentra a muchas acciones dentro de un solo activo financiero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disculpen, mis estimados. Entonces, ¿qué es lo que hace un ETF mágico al ETF? Bueno, lo que hace mágico al ETF es justamente que replica de forma automática el valor de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es decir, de las miles de compañías que existen en el mercado gringo del Dow Jones, que es la bolsa gringa. Bueno, lo que hace el SP 500 es seleccionar las mejores 500 compañías que están en el Dow Jones trabajando, y esas 500 compañías son las que selecciona en el ETF, son las que selecciona y forma parte del portafolio. Entonces, tú no te tienes que preocupar de nada más que tu aportación se envíe, literalmente. Entonces, esto que estamos viendo aquí en pantalla es cómo trabaja el algoritmo a través de inteligencia artificial. Entonces, todo el tiempo se están midiendo las empresas. Ok, esta página, esto que te estoy compartiendo es de la página directa de BlackRock.com, de México, obviamente. Y como tú bien sabes, BlackRock son de los gestores de activos más grandes del mundo, mejor dicho, son los más grandes del mundo. Hasta encontrarás que hay muchas teorías de conspiración sobre BlackRock, que estos cuates son los dueños del mundo y que bla, bla, bla. Y digo, hay muchas cosas, ¿no?, que te puedes encontrar sobre ellos, pero la realidad es que sí tienen mucha lana, son la compañía que maneja más activos en todo el mundo, entonces son accionistas de todo. Aquí estamos viendo las primeras 10 posiciones, bueno, te voy a mostrar las primeras 20 del Standard Poor's 500. Esto se va moviendo todo el tiempo, se actualiza diario. Aquí vemos las 10 primeras posiciones, la compañía Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Google, otro ramo de Google, Berkshire, está también en Tesla. Tesla también es una muy buena compañía, a mí me gusta mucho. Y en la segunda página, las compañías de la 11 a la 20, vamos a encontrar al banco JP Morgan, Visa, Netflix, Mastercard, Walmart, Costco, por ejemplo, ayer fui a Costco, está Johnson & Johnson. Entonces, todo el tiempo está cambiando las empresas. Si una compañía deja de ser rentable, bye, vámonos, y se le da acceso a la que tenga mayor rentabilidad.
¿Vale? Como podrás ver aquí, está el valor del mercado que tiene la compañía, el peso que tiene en el índice. O sea, Nvidia ya ven que hace poco salieron muchas noticias que Nvidia se catapultó sobre muchas otras compañías, que actualmente es considerada la compañía más valiosa de toda la historia. Aquí vemos, más incluso que Apple y Microsoft. O sea, vemos que el valor de mercado de Nvidia, aquí está, o sea, es grandísimo. Y obviamente a comparación de Apple, por ejemplo, que Apple es o sea, un gigantesco, eh, por así decirlo, un gigantesco empresario. O sea, aquí estamos viendo cuánto es el valor de Apple de mercado, aquí estamos viendo cuánto es el valor de Nvidia. O sea, realmente cambia, es muy, muy, muy superior y simplemente en el peso del índice. O sea, aquí estamos viendo que Nvidia tiene casi un 8%, por ejemplo, y Apple tiene un poco menos de un 6% de peso en el índice. Entonces, aquí estamos viendo justamente cómo trabajan. Y para cerrar esta parte, te voy a compartir los rendimientos de los últimos 25 años del Standard and Poor's 500. Ah, no te imaginabas, ¿verdad? Que era un índice que tenga ya tiempo. ¿Y qué crees? No tiene solo 25 años. El S&P 500 tiene ya un poco más de 100 años, como mencionamos al inicio. Aquí te estoy compartiendo justamente los rendimientos desde el año 2000 hasta el 24 de julio de este año, ¿ok? Entonces hasta el día de ayer. Ahora, vamos a ver que en estos 25 años, en estos últimos 25 años del índice, es decir, de 100 años, aquí te estoy compartiendo los últimos 25, ¿y qué nos dicen? Que a pesar de todo lo que ha ocurrido, tenemos un 600% de acumulado. Ojo, este acumulado es de 25 años, no es de un día para otro. El que te diga que vas a acumular un 600% en una semana, en un mes, está tonto. Entonces, sal corriendo ahí, mi estimado, mi estimada, háblale a la patrulla y de pasada me hablas a mí para ayudarte a abrir tu programa, ¿vale? Y explicarte bien todo esto. Bueno, o quizá si ya lo viste conmigo, pues ya vas a estar abriendo tu programa muy probablemente. Entonces, aquí vemos que en los últimos 25 años tenemos un 600% de acumulado, incluyendo la minusvalía por Donald Trump, que aquí está. O sea, aquí está cuando entró Donald Trump, súper notable. Aquí está, entró Donald Trump y aquí está donde ya salimos de la minusvalía, sin problema. Aquí está la minusvalía que generó la guerra entre Ucrania y Rusia cuando comenzó la guerra hace ya algunos años. Entonces aquí está este bache que fue algo prolongado, duró alrededor de un año y medio esa minusvalía. Vemos también por aquí la pandemia. O sea, esta que vemos aquí, este pico como una V, esa es la pandemia. Miren, no sé si alcanzan a verlo. Si no alcanzan a verlo, déjenme, se los comparto, se los selecciono. Aquí, miren, esta es la minusvalía de la pandemia. Esta es la minusvalía de la guerra entre Ucrania y Rusia. Aquí estamos viendo Donald Trump cuando entró. Ya lo rebasamos el punto de equilibrio, por eso hoy estamos en máximos históricos. Aquí está la minusvalía de entre el 2008 y 2009. O sea, aquí están incluyendo todos estos movimientos importantes, todas estas minusvalías importantes. A pesar de todos esos movimientos que acabamos de ver, tenemos una plusvalía o un rendimiento acumulado de un 600% en 25 años. 25 años, ¿eh? Ahora te voy a compartir eh, cómo se ve el índice del Standard and Poor's 500 a nivel gráfico, por así decirlo, en años de rendimientos, en años de plusvalías y minusvalías. ¿Ok? ¿Qué es una minusvalía, mi estimado, mi estimada? Aquí te comparto con mucho gusto. Una minusvalía es una baja temporal en el costo de los títulos. Una plusvalía es una alza en el costo de los títulos. ¿Ok? Y aquí te comparto cómo se comporta una minusvalía. ¿Ok? Esto que vemos en naranja son los únicos 26 años de 100 años hasta el día de hoy. De 100 años, aquí están los únicos 26 años que ha cerrado el índice con minusvalías, es decir, con el costo a la baja, cuando ha tenido una baja el costo de los títulos. Ok, y aquí estamos viendo que el índice del S&P 500 se está midiendo desde 1926 al 2023 en esta gráfica. Ahorita te voy a mostrar cuánto dio el S&P 500 en Scandia el 2024. ¿Ok? Aquí estamos viendo hasta el 2023. Entonces, vemos que únicamente por 6 años, de los 26 años, únicamente 6 cerraron en minusvalías superiores al -20. ¿Ok? Una minusvalía superior al -20. ¿Cómo es una minusvalía superior al -20? Por ejemplo, que tengas un título que lo compraste en 100 pesos, tuvo una minusvalía de un -20, pues ahorita cuesta 80 pesos el título, ¿no? Entonces, es una minusvalía de un -20.
Ahora, esos son los únicos 6 años, en el año de 1930, en el 31, en el 37, en el 74, en el 2002 y en el 2008, ¿verdad? Ahora, los únicos 6 años con minusvalías entre un -10 y un -20, ¿ok? Aquí está. Y aquí están los últimos y los únicos 14 años con minusvalías entre un 0 y un -10%, ¿ok? Aquí vemos la realidad del S&P 500 y esto es desde una fuente súper confiable, una fuente excelente, que son Franklin Templeton, otros grandes gestores de activos a nivel mundial, justamente al mismo nivel de BlackRock. BlackRock literalmente es la punta del tren. Son muy grandísimos, pero Franklin Templeton están al super mismo nivel que BlackRock. Ahora vamos a ver que de los 100 años han habido 14 años con plusvalías, es decir, con aumento en el costo de los títulos cuando han habido rendimientos, ganancias, ¿ok? Cuando han habido 14 años entre un 0 y 10%, ¿ok? De plusvalías, o sea, aquí le ganamos al mercado de CETES, simplemente, muy bien, por 14 años. Obviamente todos son diferentes años, no son consecutivos, ¿ok? Por 21 años que no son consecutivos, han habido plusvalías entre un 10 y un 20%. O sea, aquí ya estamos viendo que han habido 21 años de plusvalías entre un 10 y un 20 y 14 años, ¿ok? De justamente con plusvalías entre un 0 y 10%. O sea, acá estamos hablando que solo un 26%, por así decirlo, o 26 años han tenido minusvalías. Y aquí solamente estamos hablando de 35 años con minusvalías entre un 10 y un 20%. Pero ¿qué crees? Eso no es lo mejor de todo. Aquí vemos también que por 37 años que no han sido consecutivos, han sido en fechas diferentes, por 37 años hasta el 2023 se han generado plusvalías, rendimientos superiores al 20%. O sea, aquí estamos hablando ya literalmente de 72 años, ¿vale? Aquí estamos viendo ya 72 años de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice literalmente esta gráfica histórica del Standard Poor's 500? Esto nos dice que la inversión en el S&P 500 puede ser bastante rentable. Y para cerrar esta parte de cómo funcionan las minusvalías y plusvalías, vamos a cerrar. Te voy a compartir una lámina que también está muy padre, que también es justamente de Franklin Templeton. Aquí te comparto con mucho cariño cómo funciona una minusvalía. Una minusvalía literalmente, aquí estamos viendo que es una baja temporal. Entonces, este es un ejemplo de un programa de $1,000 mensuales. Digo, es un ejemplo de $1,000. Recuerda que tú lo vas a comprar en pesos, puedes aportar a partir de 2,000 pesos mensuales, ¿vale? O a partir de 1,500 si es mayor el plazo a 10 años. Entonces, aquí te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Un ejemplo suponiendo que es de $1,000. Entonces, aquí en un periodo de 6 meses, ¿cómo funcionaría? Bueno, suponiendo que en el mes número 1 no hay minusvalía, estamos bien, estamos en plusvalía y el costo del título es de $10. O sea, en este mes compras 100 títulos. Hoy el siguiente mes hubo minusvalía y bajó a $7 el costo, o sea, un 3% de minusvalía, un 30%, por así decirlo. Oye, pues aquí no compré 100 títulos, compré 142 porque cuestan menos, ¿eh? Ahí es donde empieza a dar lógica, ¿no? Oye, pues ¿cómo sigo aprovechando la minusvalía? Si bajó a $4 el costo del título, pues estoy comprando en ese mes 250. Entonces, ¿cuál es mi mayor oportunidad en el mercado? Si cuando baja el costo del título a $2, que es cuando está más barato, compro. Entonces, cuando estoy invirtiendo para mi retiro, vivimos esto como consecuencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando en mi plan personal de retiro estoy viviendo una minusvalía? Bueno, pasa esta preciosura, que en el peor mes de minusvalía que bajó a $2 el costo del título, pues en ese mes compré 500 títulos. Entonces, ¿qué consecuencia y qué beneficio me trae? Bueno, primero que nada y lo más importante es que, pues justamente, en lugar de haber acumulado únicamente 600 títulos y 600 títulos en el ejemplo de que si nos hubiéramos mantenido a 100 pesos el costo todos los meses, pues hubieran sido 600 títulos y ya. Y en total fueron 1,259 títulos. Y lo mejor de todo, y la segunda parte, el segundo beneficio de vivir una minusvalía en PPR, pues es que todos los títulos que compré en $7, en $4, en $2, en $6, ¿ok? Los 500 títulos que compré en $2 vuelven a costar 10 en el mes número 6. Entonces, todos estos meses que compré más títulos, suben el título y ahí es donde te beneficias absolutamente de una minusvalía.
¿Y cuál es la única y la peor parte que pudiera tener esto? Si se te ocurriera vender en cualquiera de estos meses que hay minusvalías, si tú dijeras, Robert, voy a retirar mi lana, aunque el título esté en $2, es tu responsabilidad. Esa es la única forma que pudiera afectarte una minusvalía. Entonces, si tú vendes, a pesar que yo te aconseje que no vendas cuando estás en minusvalía, si tú vendes, va a ser la única forma en la que se te pudiera afectar. De que, oye, pues retiré todo. Oye, pues si retiraste toda tu lana en la época de minusvalía, pues obviamente lo vas a perder. Es la única forma en la que te puede afectar una minusvalía. Aquí ya vimos en un claro ejemplo de Franklin Templeton cómo es que te puede beneficiar el vivir una minusvalía, o mejor dicho, cómo es que te va a beneficiar. Voy para una década en esto, mi estimado, mi estimada. Llevo aquí 8 años. Me tocó la plusvalía, la minusvalía de la pandemia, me tocó vivir la minusvalía de la guerra entre Ucrania y Rusia, ahorita lo de Donald Trump. Entonces, cada vez me queda más claro esto, entre más tiempo pasa, más se reafirma esto. Y pues digo, yo únicamente te estoy compartiendo conocimiento que he tenido por especializarme en inversión desde hace años. He tomado varias veces por ahí, así que toda la información para la certificación de la MIF. Entonces, por temas de conflictos en cuestión de que no puedes tener cédula de AMIF y de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, yo tengo la de Seguros y Fianzas, no puedo tener ambas, pero he tomado, de hecho, 2 veces el taller para la AMIF, entonces está muy fregón. Entonces, especializado en inversiones estamos bastante bien. Entonces, así es como funciona una minusvalía, así nos beneficia y así nos afecta. Y por último, te voy a compartir el rendimiento que ha dado el SP500 ahora el año pasado. Ese es el rendimiento real con Scandia. ¿Ok? Te comparto justamente en este momento el rendimiento que ha tenido. El portafolio que se invierte en Scandia en el Standard Poor's 500 se llama Acciones USA, como aquí lo podrás ver en pantalla. ¿Ok? Aquí está, Acciones USA. Invierte en el índice accionario Standard Poor's 500. Aquí vamos a ver la tasa de rendimiento. Fue de un 33.50 por ciento en pesos y un 12.94 en dólares. ¿Por qué fue de este porcentaje? Bueno, porque con Scandia, el portafolio del SP500 comenzó justamente en abril del año pasado. Por eso aquí nos aparece que desde abril del año pasado, en 2024, generó un 33%. ¿Ok? Y digo, eso lo podemos verificar aquí ahorita si quieren en la página de BlackRock. El rendimiento en dólares, justamente desde esta fecha, desde abril del 2024 al diciembre del 2024, fue de un 13 punto y fracción. O sea, obviamente aquí es 12.94 porque pues, hay que tomar en cuenta costos administrativos. ¿Vale? Entonces, aquí está el rendimiento que se tuvo en el portafolio del SP500 el año pasado. Y los que dicen, oye, ¿cuánto se invierte en el SP500? Aquí está, es Scandia, sí, sí es Scandia. Vemos que se invierte un 99% en el Standard Poor's 500 y únicamente un 1% en liquidez, ¿vale? Entonces, todo lo que le estás inyectando se invierte en el Standard Poor's 500 menos costos administrativos. Claro que sí. Menos costos administrativos, claro que tiene un costo el producto, ¿vale? Ahora sí, mi estimado, mi estimada, para cerrar este Zoom, voy a compartirte aquí una simulación de ejemplo. Como la mayoría de las personas que me buscan son de entre 40 y 50 años, entonces muy probablemente te encuentras en esta edad, ¿vale? Entonces, si eres una persona de 40 a 50 años, esta es una proyección diseñada para ti muy, muy buena. ¿Ok? Regularmente las personas entre 40 y 50 años, las aportaciones que suelen hacer mínimas son alrededor de 5,000 pesos mensuales. Entonces, como es una aportación bastante promedio, casi todas las personas de estas edades tienen una aportación de 5,000 pesos en adelante, ¿ok? Dependiendo lo que sea cómodo para cada persona. Aquí estamos viendo, ¿ok? Esta aportación es de 5,000 pesos mensuales. Ahora, aquí en el programa de Scandia tienes un fondo de emergencia. Es decir, aparte del fondo en el que vamos aplicando a largo plazo, tenemos un fondo de emergencia, un segundo fondo donde todo el momento está líquido, el dinero. Todo lo que tú inyectes al fondo de emergencia lo tienes líquido en todo momento. Lo que va en la lana que se invierte al plazo que contratas lleva sus reglas de acuerdo al plazo. ¿Ok? Eso funciona igual en Scandia y Allianz. ¿Ok? Todos los programas van de acuerdo a la liquidez del plazo contratado. Y Scandia, fíjate, es una muy buena opción porque tiene aparte un fondo de emergencia en donde aparte de las reglas del plazo, tienes un fondo donde no hay reglas. Tú tienes liquidez en todo el tiempo, le metes lana, puedes retirar en cualquier momento, ¿vale? Tienes, como ya platicamos, cobertura por inflación, lo puedes frenar cuando sea. Y pues aquí en este caso lo estamos haciendo con estrategia fiscal bajo PPR. Aquí aprovecho para darte un comercial.
Los PPRs es una excelente estrategia fiscal, no es un producto. El producto es el que crea futuro, aquí en este caso es Scandia. Por ejemplo, si nos fuéramos a Allianz, es un Optimax Plus, si nos fuéramos a GNP, puede ser un Consolida, Consolida Total, un Capitaliza, un Trasciende, dependiendo, ¿no? La compañía, dándote algunos ejemplos. Entonces, independientemente del nombre del producto, el PPR es la estrategia fiscal, es el tratamiento fiscal que tú le estás dando al producto. ¿Qué nos dice aquí el PPR? Nos dice que puedes deducir lo que resulte menor hasta el 10% de tu ingreso anual o 5 UMAS elevados al año. Es decir, le puedo meter al PPR o el 10% de mi ingreso o hasta 206,000 pesos. Eso es el equivalente a los 5 UMAS elevados al año. ¿Vale? Aquí también nos dice que hay que mantener la lana hasta los 65 años, porque si retiramos dinero del programa antes de los 65, sí puedes retirar dinero antes de los 65, claro que se puede, pero si lo haces, Hacienda te va a retener el 20%. Esto es parte del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción 5, ¿vale? Esto es ley fiscal, no es del producto. O sea, independientemente del PPR que tomes, si es PPR con cualquier compañía, aplican estas mismas reglas, ¿vale? Recuerda, el PPR no es el producto, es el tratamiento fiscal que tú le estás dando a tu programa o a tu inversión. ¿Ok? Y antes de avanzar esta parte, recuerda, el PPR tiene 4 estímulos fiscales. Perrito, no me rasque. El PPR tiene 4 estímulos fiscales, recuerda, tiene 4 estímulos fiscales y una consecuencia. ¿Ok? Los 4 estímulos fiscales es que deduzco el impuesto de toda la lana que le inyecto a este programa y todo lo que le inyecto baja mi base gravable. 2, difiero el impuesto en todo momento, pateo el bote. Si no utilizo dinero, no me cobran impuestos sobre esta lana ni de sus rendimientos. 3, me devuelve lana Hacienda todos los años por ser parte de la declaración anual. Ahorita te lo explico y lo vamos a ver. Y cuarto, llegando a la edad de 65 años, porque es la edad de retiro en México, exentamos el impuesto. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver los topes. Exentamos el impuesto por un total de hasta 90 UMAS, 90 UMAS o 90 UMAS elevadas al año, obviamente, que al día de hoy son 3,700,000 pesos, o 15 UMAS mensuales por 10 años, que son al día de hoy son alrededor de 600,000 pesos anuales. Eso por 10 años es lo que tenemos exento de impuestos por el PPR. Esos son los 4 estímulos fiscales. La consecuencia es que utilizo lana antes de los 65 años, antes de llegar a los 65 años, Hacienda te va a retener el 20%. Entonces, no hay que usar lana en el PPR antes de los 65 si no quieres que te retengan lana. Y aquí vemos también, Scandia es la única compañía que nos da 2 bonos por tener un PPR o un programa en sí con Scandia, un Crea Futuro. El primero es por cumplimiento, es decir, a partir del año 10 de póliza, por ejemplo, una persona de 25 años, si tiene un bono del año 10 al año 25, estás teniendo un bono por 15 años. Entonces, en la recompensa por cumplimiento, te voy a dar un bono que comienza desde el año 10, que es lo correspondiente a una mensualidad o una aportación que hagas, y esto es desde el año 10 hasta que termines tu contrato. ¿Ok? Y el segundo bono es por si te quedas más tiempo después del contratado. Pongo un ejemplo. Oye, Robert, pues fíjate que yo tengo 40 años, pero no quiero hacer mi plazo a 25 años. Sí me gusta la edad de 25 años, de una aportación cómoda a 25 años, pero yo prefiero que mi programa sea a 15 años y le meto más lana. O sea, si le iba a meter 5,000 pesos al mes por 25 años, pues igual lo hago a 15 y le meto 10,000. Bueno, también se puede. ¿Y qué pasa si tú inviertes de tus 40 a tus 55? Bueno, si tú dejas el capital reinvertirse de tus 55 a tus 65, Scandia te va a dar 1% adicionalmente a lo que tengas al valor de tu cuenta. Entonces, tu dinero se va a seguir reinvirtiendo por otros 10 años, generándote más lana, más rendimientos, obviamente sobre el SP500, que ya lo vimos que está hermoso. Entonces, otros 10 años trabajando y aparte 1% cada año por parte de Scandia. Entonces, cuando te quedas más tiempo después del plazo, aparte que generas más lana, en este caso, Scandia te da otro 10%, ¿vale? Y aquí antes de comenzar a mostrarte los números, con Scandia hay 2 reglas importantes. Durante los primeros 2 años, que son 24 meses, no podemos aportar más, no podemos literalmente atrasarnos, y aquí mucho ojo, durante los primeros 24 meses, estas son las 2 reglas súper importantes, no podemos atrasarnos más de 2 meses. Es decir, durante los primeros 2 años tengo 2 aportaciones a favor. Tengo 2 meses de colchón únicamente en los primeros 24 meses. No me puedo atrasar más de 2 meses por nada del mundo. Y de hecho, intenta no atrasarte. Ese es mi consejo. No, no te atrases jamás.
Pero recuerda que los primeros 24 meses te pudieras llegar a atrasar máximo 2 meses. Si nos atrasamos más de esto, se cancela el programa. Ahorita hablamos de qué pasa si se cancela el programa, ¿vale? Sí puede perderse casi toda la lana si se cancela en estos primeros 2 años. Entonces, ahorita lo vemos. Estas son las primeras dos reglas. No te puedes atrasar más de 2 meses en los primeros 2 años o se puede cancelar el programa. ¿Qué pasa una vez del mes número 25, que viene siendo el año 3? Una vez que ya llegaste al año 3 de póliza, que ya hiciste tus primeras 26, 24 mensualidades, que estás en la mensualidad número 25 de tu programa, bueno, Scandia nos da otras 11 aportaciones de colchón. Si nunca utilizaste las primeras dos de inicio, si nunca utilizaste las primeras dos, te dan otras 11. Es decir, en total tenemos 13 aportaciones a favor a partir del año 3 de póliza o de la aportación número 25. ¿Vale? Es una excelente etapa de flexibilidad, muy buena. Y aparte, algo importante, a partir de este año, del año 3, también pudieras pausar tu programa en caso de que por alguna causa ya no puedas aportar. Si ya no puedes aportar, a partir del mes 25 podemos congelar tu programa, literalmente lo suspendemos. Y que algo importante, lo suspendemos sin ninguna penalización y te dejo de cobrar todos los costos administrativos que tiene el programa, que de hecho son muy cómodos. De todos los PPRs entre las aseguradoras, el PPR de Scandia es el más cómodo en costos administrativos. Todos los demás son más caros, ¿vale? Y eso es una realidad. Y lo podemos comparar con cualquier PPR, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo esto. A partir del tercer año tienes 13 meses de colchón y aparte de eso puedes pausar tu programa si ya no puedes. No tiene penalización y te elimino los costos administrativos. Obviamente ya lo que se haya acumulado se va a quedar reinvirtiéndose y pues la lana te la entrego hasta el final. Entonces es una muy, muy buena forma de trabajar, ¿vale? Entonces, continuemos. Ahora aquí vamos a ver la proyección. Esta es una proyección literalmente de 25 años de plazo de 5,000 pesos mensuales para una persona de 40 a 50, a terminar a los 65 años de edad. Aquí estamos viendo una suma asegurada inicial de 1,700,000 pesos, una proyección al 7% para terminar en 6,500,000, bajo el 7%. Ya vimos que el SP500 suele dar 20, 30% cada año. El que yo te proyecte al 7% es por formalidad. Recuerda que toda compañía que está regulada por las autoridades no puede proyectarte arriba, justamente arriba del 12%. Si alguien llega a hacerte una simulación al 13, 14%, como ejemplo, para que lo conozcas, eso es ilegal. Por eso, todas las compañías que estamos reguladas por autoridad, vas a encontrar que regularmente se hacen proyecciones al 8%, al 10%, regularmente. Entonces, las compañías que hacen proyecciones al 13, 14% no tienen regularmente una regulación, ¿verdad? Válgame la redundancia. Entonces, aquí vemos que se invierte en el portafolio de acciones USA, que es el del SP500, y una tasa del 30%. ¿Por qué es importante considerar la tasa de retención? Porque aquí estamos considerando la tasa que te van a devolver de impuestos. Entonces, si a ti te cobran una tasa de un 30%, de un 20% de ISR, tu tasa de impuestos, bueno, dependiendo la tasa que tengas, es lo que te van a devolver en tu PPR. Aquí en este escenario, a los 60,000 pesos que se van a invertir en este año, Hacienda te va a devolver el 30%. Y vamos a ver justamente un ejemplo aquí abajo. Ok, aquí está. Aquí estamos viendo un ejemplo desde el año 2. ¿Por qué desde el año 2? Porque el año 1 se quedó aquí mocho. Se quedó en una página anterior. Vamos a ver aquí desde el año 2. Fíjense, ya nos extendimos un poco, que ya que fuera súper breve de 20 minutos, pero ya nos extendimos bastante más. Aquí vamos a ver del año 2. ¿Qué nos indica estas columnas? Vamos a ver una por una. Está bien sencillo. La primera columna nos indica el año que va el programa, ¿ok? El año que va corriendo el programa. La segunda columna nos va indicando la edad de la persona. Aquí en este caso, recuerda, una persona empezó a los 40 años de edad, por lo tanto, en el primer año de programa termina a los 41 años de edad, segundo año de programa a los 42 y así nos vamos. La columna que sigue, la columna que sigue aquí nos indica justamente las aportaciones que hacemos este, por año con inflación. Un segundo. Empecé a sentir ahorita cosquillitas en la garganta. Disculpa.
Bueno, entonces aquí estamos viendo las aportaciones que vamos haciendo considerando la inflación. Entonces, aquí en esta columna se indica cuánto es lo que vamos a aportar aproximadamente cada año, considerando una inflación del 4% en promedio. Ya ves, ahorita veíamos la lámina de la página de Proyectos de México, de gobierno, que la inflación suele estar ha estado entre un 3 y un 5%. Entonces, promediarlo al 4 está bastante bien. Entonces, aquí vemos cuánto vamos aportando. La columna que sigue, que dice acumulado, aquí nos indica exactamente cuánto, bueno, considerando la tasa del 4%, cuánto vamos acumulando en total de aportaciones más inflación. Por eso aquí vemos que en este programa de 5,000 pesos a 25 años, lo que se aporta en total son 2,5 millones de pesos. Se aportan 2,5 millones de pesos iniciando con 5,000 pesos inflacionados, ¿vale? Y recuerda, bajo la tasa del 7,5%, muy conservadora la realidad, ¿ok? Bajo la tasa del 7,5% se van a obtener 6,5 millones. Recuerda, no te puedo proyectar arriba del 12% porque me multa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores como compañía. Entonces, te tengo que proyectar debajo del 12%. Por lo tanto, pues, estoy proyectando al 7,5. Entonces, aquí estamos viendo al 7,5, que estarías teniendo 6,5 millones de pesos por obtener 2,5 millones. Ahora, si tú me preguntas, oye, Robert, ¿y algo más acercado a la realidad? Entiendo que no estás topado al 12 por ley. ¿Cuánto me puedes proyectar algo más cercano a la realidad? Sí, sí te lo puedo proyectar con mucho gusto. Y esto aquí en la primera página, aquí está la gráfica, hermosa gráfica. Aquí vemos varios escenarios. Vemos el escenario optimista, vemos el escenario conservador, el de mi ahorro más rendimientos y protección por año. ¿Qué vamos a ver aquí, mi estimado, mi estimada? Aquí lo que vamos a estar viendo justamente son escenarios más, digamos, más acercados a la realidad de lo que han dado estos índices. Y vemos también, aquí va varios ejemplos, aquí va. En el escenario optimista estamos viendo algo más cercano al SP 500. Entonces, por invertir los 2,5 millones y en lugar de proyectarte al 7,45 los 6 millones, aquí es un poquito más. Aquí te estoy proyectando un poco menos de 12 millones de pesos, son alrededor de 11,5 millones, bajo una tasa superior al 7%, pero menor al 12%, ¿vale? Entonces, estos 12 millones es algo más acercado a la realidad. Recuerda que tú vas a obtener lo que te dé el SP 500 menos los costos administrativos, ¿ok? Entonces, el escenario optimista indica lo que vas a obtener en realidad al término de los 24 o de los 25 años del plazo. ¿Ok? Entonces van a ser alrededor de 12 millones de pesos por invertir 2,5 millones. En el escenario conservador, que se indica aquí y que se indica en rojo, vemos si tú invirtieras en un portafolio más conservador, un portafolio más enfocado en CETES, como los vimos. O sea, aquí estamos viendo que serían pues menos lana, ¿no? Sería un poquito más de 2 millones lo que estarías teniendo. En el escenario en verde, que dice mi ahorro más rendimientos, literalmente es bajo el 7,45. De hecho, la columna también de aquí, que dice mi ahorro más rendimientos, es la columna proyectada al 7,45, indicando aquí las gráficas en verde. Y por último, en celeste o en azul, vemos el seguro de vida, la protección. Esta es la única inversión que te da una protección o un seguro de vida decreciente. Eso está excelente. El seguro de vida decreciente de Scandia me encanta, ya todos mis asegurados, porque está diseñado para protegerte durante los primeros años de tu programa. Entonces, literalmente comienzas con una suma asegurada que aquí en este caso es de 1,700,000 pesos y va decreciendo año con año en lo que se le va adhiriendo valor al programa. Entonces, al último, obviamente, ya cuando terminamos el plazo y si te quedas más tiempo del contratado, ¿qué es lo que ocurre con el seguro de vida? Bueno, primero que nada, el seguro de vida se reinicia, la suma asegurada se reinicia en periodos de 9 años. Entonces, cada 9 años se reinicia la suma asegurada y una vez que termines tu plazo contratado, la suma asegurada pasa a ser de 1,000 pesos. Eso sí, para extender la protección. Oye, pues me quedé 10 años más. Ok, te quedaste 10 años más. Recuerda que te doy 1% de bono por cada año, es decir, 10% más en el valor de tu inversión. Y aparte continuaste con la protección. ¿Son 1,000 pesos nada más? Sí, pero recuerda que es para mantener la protección solamente. Ahora tu suma asegurada es tu capital. La suma asegurada decreciente es para protegerte cuando todavía no hay lana. Por eso aquí comienza la suma asegurada, ¿ok? De 1,700,000 pesos, una muy buena suma asegurada para protegerte a ti y a tu familia. Entonces, eso es lo que significa esta hermosa gráfica. Y recuerda, lo que vamos a ver en la columna de rendimientos y aquí en verde es al 7,45.
¿vale? Esos 6 millones y medio son al 7.45. Ahora regresemos a la tabla, a la columna que llevamos de este lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Ya vimos que inyectamos 2 millones y medio de pesos. Ahora, Scandia me encanta porque es la única compañía que te da sus costos administrativos. O sea, como literalmente Scandia es el programa más cómodo en costos de todo el mercado asegurador, no les da miedo poner sus costos. Todas las demás, ninguna compañía pone sus costos en las proyecciones. Ya en el contrato, pues obviamente sí, pero aquí no. En las corridas, en las simulaciones, no. Se nos indica aquí que en el año 2 se invierten 62,400 pesos y lo que se está obteniendo o lo que está entrando a inversión son 57,550 pesos. La diferencia es el costo administrativo. Esto que vemos de 57,500 no es el costo, ni de chiste, no seas loco, desde locos que cueste el programa 57,000 pesos, jamás, imposible. Esto es lo que entra a inversión. La diferencia entre los 62,400 pesos es el costo administrativo. De hecho, si observamos los 62,400 pesos, 62,400 menos los 57,550 del costo del producto, vamos a ver que el costo es de 4,850 pesos, ¿ok? El costo total anual y a nivel mensual, esto estamos hablando que es un costo de 400 pesos, ¿ok? Te cuesta 400 pesos mensuales un programa de 5,000 pesos que te da una suma asegurada de 1,700,000 pesos iniciales y que aparte te va a estar dando más de 11 millones de pesos, como lo veíamos justamente, como lo vemos aquí en pantalla y como lo vemos aquí en la simulación. ¿Ok? Recuerda, el fondo te va a dar arriba de 11 millones de pesos, entonces está excelente. Muy bien, ahora regresando, vamos a regresar a la simulación, a la columna que llevamos. Entonces, esta columna nos indica, ¿ok? Y aquí está siendo muy claro, nos indica la mensualidad, por así decirlo, anualizada, menos el costo del seguro. Aquí en el costo del seguro se cumple el costo del producto. Cuando estamos cubriendo el costo de la suma asegurada, aquí se están cubriendo los dos costos también administrativos de Scandia, que son, uno es del 7.5%, perdón, de 7.5 UMAS y se dividen entre los 12 meses del año. 7.5 UMAS son 800, exactamente 848 pesos con 55 centavos y se divide entre los 12 meses del año. El segundo costo depende del plazo. El costo más largo, que es del plazo de 25 años en adelante, es de un 0.23%. Entonces, el 0.23% y los 7.5 UMAS divididos entre 12 se cubren en el costo de la suma asegurada que hemos representado aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú estás pagando con estos 400 pesos mensuales que al año son alrededor de 4,000 pesos? Bueno, entonces, esos 400 pesos mensuales nos están dando justamente la compra del seguro de vida, el fideicomiso, la lana que tú estás invirtiendo se blinda en fideicomiso, es decir, nadie te la puede quitar, es inembargable. Y como tú sabrás, un fideicomiso en el banco regularmente te cuesta alrededor de 50,000 pesos, más la lana que le inyectes. O sea, 50,000 pesos el fideicomiso más la lana que le inyectes. Entonces, con estos 5,000 pesos mensuales ya está todo. Seguro de vida, fideicomiso, compra del activo del Standard & Poor's 500, obviamente, y la administración del fondo. Entonces, todo esto está representado aquí. O sea, es el costo más cómodo que hay del mercado entre PPRs en aseguradoras. ¿Ok? La columna que sigue es la del rendimiento. La del rendimiento proyectado al 7.5%. Recuerda, estos rendimientos son al 7.5%. Y bajo la tasa del 7.5, recuerda que por invertir 2 millones y medio, vas a estar obteniendo 6 millones y medio de pesos. Es decir, por los 2 millones y medio de pesos que le invertimos al programa en 25 años, vas a obtener muy, muy, muy conservadoramente 6 millones y medio, pero recuerda que bajo lo que nos dice la historia, vas a estar obteniendo por lo menos más de 11 millones, ¿vale? Ahora, para terminar, ya vamos a terminar, vamos a ver las columnas de rescate y rescate después de impuestos. ¿Qué nos indica aquí? La columna de rescate nos indica cuánta lana puedo liberar y la de rescate después de impuestos, lógicamente, nos indica cuánto puedo retirar después de la retención de Hacienda. Y recordando, el PPR te da 4 estímulos fiscales: deducir la lana, diferir el impuesto si no gasto, ¿ok? Si no gasto, no me cobran lana. Entonces, esta tabla de rescate es por si retiro, si no utilizo, no me cobran, ¿ok? Entonces, difiero el impuesto, deduzco el impuesto, difiero el impuesto, me regresan dinero en mi declaración, ahorita vemos en la columna que sigue,
y a la edad de 65 años exento el impuesto. Si retiro lana en cualquier momento antes de los 65 años, me retienen el 20%. Y eso es lo que significa esta columna de rescate después de impuestos. Y ahora aquí vamos a ver. Y dato general, todos los PPRs, mis queridos amigos, todos los PPRs que no sea Scandia, todo literalmente, Allianz, GNP, Seguros Monterrey, AXA, Insignia, Mapfre, Prudential, todos los que tú quieras, en los primeros 2 años estás en ceros. No puedes retirar lana en los primeros 2 años, ceros, nada. Y ya ves que en Allianz, si se te cancela el programa en los primeros 18 meses, pierdes tu lana y no hay poder humano de recuperarla ni de rehabilitar el fondo. Scandia en el primer año nos da el 10% de liquidez, el segundo año un 25%, tercer año un 35%, cuarto año 45%, quinto año 55% líquido. ¿Y qué crees? Scandia es la única compañía que a partir del año 10 de tu póliza te da el 99% líquido. Por ejemplo, si vemos al año 11, en el año 11 vamos a encontrar 947,000 pesos en el programa y disponibles, como hay el 95% líquido, de 947,000 tienes líquido 900,000, o sea, únicamente hay retenidos 47,000 pesos, o sea, realmente es mucha liquidez. Y que también es lo más hermoso, Scandia. Scandia es la única compañía que a partir del año 18 de tu póliza te libera el 99% de tu programa. No hay otra compañía que si vas a 25 años, al año 18 tengas el 99% líquido. No la hay, solamente Scandia nos da esto. En Allianz siempre está retenido alrededor, un poquito más del 10% para irnos un poquito más rápido, ¿no? Y con Scandia, a partir del año 18, siempre ya vas a tener el 99% líquido. Y aquí está el ejemplo. Año 18 encontramos 2,619,000. Y si te quieres llevar toda tu lana, te puedes llevar 2,593,000. O sea, literalmente son 30,000 pesos retenidos. O sea, de 2,619,000 pesos, nada más vas a tener 30,000 pesos retenidos por parte de Scandia. O sea, es una flexibilidad muy buena. Y recuerda también que este programa es muy flexible. A partir de la mensualidad 25, si ya no puedes aportar, podemos suspender aportaciones sin penalizaciones y te elimino costos administrativos. ¿Vale? Entonces, aquí ya vimos, a partir del año 18 tienes el 99% en liquidez. ¿Ok? Aquí tienes 3,800,000 pesos en tu fondo y líquidos tienes 3,766,000. O sea, la columna que sigue es la que representa la retención de Hacienda. Vamos a irnos hasta el último. Cuando tienes 65 años de edad, aquí claramente marcados, cuando tienes 65 años de edad en tu fondo, tienes disponibles 5,772,000. Si en ese momento los retiras, Hacienda ya no te retiene nada. Como aquí tienes disponible 5,772,000, ya no hay retención. Aquí ya tienes los 5 millones íntegros de impuestos, ya no te cobran ni un peso. Porque ¿qué pasa en el año 64? Perdón, cuando tienes 64 años de edad, hay 5,084,000 pesos disponibles, pero aquí todavía te retiene Hacienda, todavía no cumple 65. Entonces, de los 5 millones te llevas 4 millones, porque este millón de diferencia es el 20% que te retiene el fisco. Ya si quieres que repasemos en privado cómo funciona el artículo 151, ya nos reunimos en privado tú y yo y te comparto justamente el funcionamiento del artículo. Está muy padre, tengo un landing page justamente que se trata de eso, de los beneficios, de las deducciones personales, que somos acreedores al ser persona física con actividad empresarial y también persona física a base de salarios y asimilados. Si eres de actividad empresarial y salarios asimilados, te aplican estos beneficios fiscales que estamos viendo, de no pagar impuestos, que te devuelvan lana, pero también te van a justiciar si retiras antes de los 65. ¿Ok? Y aquí está muy claro, y para cerrar esta parte, en este año, no sé qué año es, hay un fondo de 1,000,000 de pesos, disponibles hay 1,000,000 de pesos, y si retiras la lana en este momento, te van a llegar 800,000. Entonces, Scandia le manda el 20% al SAT y a ti te manda el otro 80%, que serían tus 800,000 pesos. ¿Vale? Entonces, eso significa la columna de rescate y rescate después de impuestos. No hay compañía en PPR entre aseguradoras que te dé más liquidez. Bonos. Ya ves que veíamos que Scandia te da 2 bonos. Aquí vamos a ver representado el primero y aquí nada más se ve representado el primero, porque termina 25 años esta proyección. Como es a partir del año 10 el bono, por eso está en ceros en la primera década. Este es el bono. Recompensas acumuladas es el bono. En el primer año se te regresa una aportación, 5,000 pesos. Esto es un acumulado, ¿eh? Esta columna del bono que vemos es un acumulado. Entonces, esto que vemos aquí en pantalla
es lo que vamos acumulando de bono. Entonces, un programa 25 años de 5,000 pesos mensuales te va a generar un bono de 172,000 pesos. Estos 172,000 pesos son aparte de las devoluciones de Hacienda y aparte de rendimiento. Es decir, una cosa son tus 6,5 millones y otra cosa son los 172,000 pesos del bono. El bono está completamente líquido en todo momento, lo puedes retirar cuando quieras. Ya ves que te compartí que el fondo tiene un fondo de emergencia. Tienes el fondo en el que vas a largo plazo a tu aportación, donde están estas reglas que vemos de los plazos, y aparte tienes el fondo de emergencia, donde no hay reglas, tienes liquidez en todo momento. Bueno, el bono te lo voy a enviar al fondo de emergencia, te lo envío ahí. ¿Para qué? Pues para que si tú quieres lo puedas retirar. Al bono, tanto a las devoluciones fiscales, les puedes hacer lo que tú quieras. Las puedes reinyectar en el programa de fondo de emergencias para que se mantengan líquidos y reinvirtiéndose en renta fija, o lo puedes reinyectar en el fondo que vamos a largo plazo, para que allí se inviertan en el Standard & Poor's 500. Entonces vas a tener un bono de 172,000 pesos, como ya vimos, súper bueno, y aparte las devoluciones de Hacienda. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Penúltima columna, beneficio fiscal. Aquí vemos cuánto te devuelve Hacienda, cuánto te devuelve Fisco. Recuerda que aquí es una persona que tributa con el 30% y como le retienen el 30% de impuestos, le van a devolver el 30% de lo que le inyecta a su PPR. Por eso en este año que se invirtieron 62,400 pesos, en este año Hacienda te va a devolver 18,720. Entonces, si tú tienes 40 años de edad y te va a tocar invertir 18,720 y tributas bajo el 30%, ¿ok? Te van a devolver 18,720. Con esto casi, casi te vas de vacaciones un fin de semana con tu mujer, con tus hijos, súper bien. Oye, si acumulas lo de 2 años, al siguiente año te devuelven 19,000. O sea, ya con esto son un poquito menos de 40,000 pesos. Con eso sin problema te la pasas súper bien un fin de semana en la playa con tu mujer y tus hijos. ¿Vale? Aquí estamos viendo cada año lo que te van devolviendo Hacienda. Recuerda que son devoluciones fiscales por parte de Hacienda, aparte del bono, aparte del rendimiento. ¿Ok? Y aquí estamos viendo que van incrementando. Ahora, si tú me preguntas de que, Robert, pero ¿por qué van incrementando las devoluciones? Porque en teoría, recuerda que vamos aportando más por la inflación. Solo como repaso. Recuerda que aquí en esta columna que nos indica las mensualidades por año, aquí se indica cuánto aporto con inflación. Por eso vemos que en teoría se aportan un poquito más cada año, 4%, ¿ves? Va incrementando la aportación anual. Es por eso que acá se refleja también, en automático se refleja en las devoluciones, porque como estoy aportando un poco más cada año, por lo tanto, estoy aportando un poco más cada año, me devuelve el SAT un poquito más de lana cada año. Entonces, aquí estamos viendo todas las devoluciones que tú vas a tener por parte de Hacienda. Si tienes una tasa de tributación, una tasa para tributar del 30%, si te retienen el 30% y le inyectas 60,000 pesos a tu PPR. Si tienes 40 años de edad y le inyectas 5,000 pesos mensuales a tu programa y tienes una tasa del 30%, te van a devolver estas literalmente cantidades preciosas que vemos en pantalla. El último año está en ceros, sí, porque el último año recuerda que aquí ya tienes 66 años de edad, aquí tú ya no aportas, a los 66 ya acabaste tu plazo, recuerda, tu plazo era de 25 años, al 26 ya no aportas, estás en ceros, ¿vale? Estás en ceros, ya no aportas nada. Por eso mismo ya no se te devuelve nada, ¿ok? Ya no te devuelve nada el SAT porque ya no estás metiéndole lana a tu programa. Y por último vemos la suma asegurada. Vemos que la suma asegurada comienza, como bien lo platicamos, de 1,731,000 pesos y de ahí continúa creciendo. Continúa creciendo porque recuerda que la suma asegurada original va decreciendo y el capital que se le va inyectando al fondo va incrementando. Entonces, este es el efecto que hace la suma asegurada y el programa. O sea, se va haciendo el programa cada vez más grande. Por eso al último, como la suma asegurada ya decreció, al último la suma asegurada termina de 6,614,000 pesos, 6,614,000 pesos de suma asegurada, termina porque el valor del fondo es de 6,449,000 en este escenario. ¿Vale? Entonces, cierro, mi querido amigo, mi querida amiga, con estas comisiones que tiene el producto. ¿Ok? Me gusta mucho también mostrar los costos que tiene Scandia. Por lo regular, ninguna compañía te muestra sus costos en la corrida. Ya vimos una columna dedicada a los costos, pero aquí están. Ya vimos que en el costo del seguro se cubren los dos costos administrativos.
pero ¿cuáles son los dos costos administrativos? Bueno, ya te los compartí ahorita, pero te los quiero mostrar en pantalla. Los dos costos administrativos del producto son, y aquí están, son dos solamente. El primer costo son, aquí está, el costo del seguro será un costo anual igual al porcentaje asignado según tu plazo. ¿Cuál es la métrica? Bueno, se toma en cuenta la suma asegurada y aquí, primero que nada, los costos administrativos son los 7.5 UMAS divididos entre 12, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo que 7.5 UMAS, que son los 814 pesos que vimos, 848, se dividen entre 12. ¿Ok? Eso va incluido en el costo que vimos en la columna del costo, ¿vale? Del costo de mensualidad menos el costo. Aquí ya vimos una de las comisiones. La segunda y última es dependiendo al plazo. Si llega a ser un plazo de 5 a 10 años, la comisión es del 0.18%. En este escenario es de 21 a 25 años, por lo tanto, la comisión es de un 0.23%. Son los únicos dos costos administrativos y estos dos costos se cubren en la columna de mensualidades menos el costo del seguro. Porque recuerda, al cubrir el costo del seguro, ya cubriste estas dos comisiones. Y para cerrar, si quieres saber esto, te puedo mostrar en privado justamente la tabla de la presentación que nos da Scandia, de la presentación del producto, donde ahí se indica la fórmula matemática que usa Scandia para cobrar las comisiones del producto. Si quieres ver esa lámina, te la muestro en privado, me hago un mensaje en privado, pero te comparto cuál es el mecanismo y cómo se cobran estos dos costos de 7.5 UMAS y en este caso del 0.23%. Bueno, el mecanismo es este, por eso aquí es muy claro. Aquí nos dice que primero que nada se determina la suma asegurada. ¿Por qué? Aquí está el mecanismo. Scandia lo que hace para cobrarte el seguro es determinar tu suma asegurada. La suma asegurada la calculamos de acuerdo a tu aportación anual por el plazo. En este ejemplo, son 5,000 pesos mensuales igual a 60,000 pesos anuales. ¿Ok? Estos 60,000 pesos anuales se multiplican por el plazo, que es de 25 años. El resultado de 25 años hay que hacerlo, hay que multiplicarlo por el 115%. Entonces, el resultado de los 60,000 pesos mensuales a 17 años lo multiplicamos por el 115%. Lo que salga de ese resultado, o mejor dicho, el resultado es la suma asegurada. Entonces, teniendo tu suma asegurada, que aquí en este caso es de 1,700,000 y fracción, aquí es donde aplicamos estos costos. La suma asegurada de 1,700,000 y fracción que vemos aquí, y puede hacer la matemática, la suma asegurada de 1,700,000 y fracción, la vamos a multiplicar, ¿ok? Le vamos a multiplicar la comisión del plazo, el 0.23. Entonces, el 1,700,000 y cacho por el 0.23% y el resultado del 0.23% le vamos a sumar los 7.5 UMAS, que son 848 pesos, 55 centavos. El resultado es el costo anual, lo cual se divide entre los 12 meses del año. Y así es como se determina la columna del valor del costo que vemos aquí o acá. ¿Vale? Mi estimado, mi estimada, así es como funciona en su totalidad el Crea Futuro de Scandia. Literalmente es el programa que más me piden mis asegurados y pues aquí estoy para ayudarte. Con mucho gusto, para poder ayudarte a arrancar tu programa, envíame un mensaje y te voy a compartir los documentos que necesitamos para llenar la solicitud. La solicitud es completamente digital, la lleno yo desde mi portal de agente, solo tú me compartes los documentos que necesitamos, lleno la solicitud desde mi portal de asesor, te llega a tu correíto y desde tu correo solamente vas a hacer la firma literalmente en digital. Es completamente amigable el proceso, ¿vale? Ya una vez que hagas la firma, guardas tu solicitud para que la guardes con firma, que ese es el contrato, y listo. Una vez que se haga la firma, te aceptan la solicitud por el área de contratos, perdón, y una vez que se acepte la solicitud por el área de contratos, te van a cobrar tu primera aportación, ya sea al día siguiente hábil, que es lo más probable, o si un día muy temprano se aprueba tu solicitud, muy probablemente ese día en la noche te cobren tu primera aportación de arranque, si no, al día siguiente hábil, ¿vale? Mi estimado, mi estimada, quedo aquí al pendiente para cualquier pregunta que tengas, ¿vale? Con mucho gusto te ayudo a resolverla. Me encantan las preguntas y más resolverlas, ¿vale? Y quedo aquí al pendiente para ayudarte a arrancar con tu programa. Te comparto la información en privado, solamente envíame un mensaje y aquí quedamos al pendiente, ¿vale? Mil bendiciones y recuerda, un PPR es la única estrategia fiscal legal que nos va a ayudar, que te va a ayudar en este escenario a hacer
casi 12 millones de pesos o alrededor de 12 millones de pesos, de hecho hasta muy probablemente más, libres de impuestos, bajo el artículo 151, ¿vale? Un fuerte abrazo, excelente día.